la madurez es cuestión de edad o no? La madurez no es cuestión de edad. ¿Por qué? ¿Por qué la madurez no es cuestión de edad? ¿Ejemplos? Ya. La madurez es cuánto estamos comprendiendo, entendiendo. ¿Por qué decimos que los niños envejecen prematuramente? Ya, decimos que los niños envejecen prematuramente, ¿por qué? Porque hay dos cosas que hay que aclarar: el qué pensar y el acto de pensar. El qué pensar son mandatos, órdenes. ¿Qué cosa es eso de en casa, profesor? Todo el mundo me dice qué hacer y quién debo ser. Me dan órdenes. Estoy en el trabajo y me dan órdenes. Estoy en mi centro de estudio y me dan órdenes. Me dicen, haz esto, no hagas esto, te dije que hicieras esto, llego a casa peor. O sea, ¿cómo llamarle a eso? ¿Eso no más existe? ¿O hay otra cosa más? Ya. ¿Cómo llamarle a eso? Llamémoslo a esto el qué pensar. Así como hay el qué pensar, hay el qué sentir. Siente de esta manera, los hombres no lloran, cuando alguien fallece tienes que llorar, pero no quiero llorar. No, tienes que llorar, ¿no? Porque los demás están viendo. O sea, nos dicen qué hacer, quién debe ser. ¿Cómo llamarle a eso? El qué pensar. Así como hay el qué pensar, hay el qué sentir. Esos son mandatos, órdenes. Recuerden, es el qué pensar. Pero, ¿cómo llamarle a ese algo que ya no es, o ya no lo hago porque me ordenan, sino por mí mismo? ¿Cómo llamarle? ¿Vamos? Sí, pero hay un nombrecito que hay que usar para su identificación. Porque con el que pensar, mira, por una parte me dicen que tenga confianza propia, energía propia y que tome mis propias decisiones. Pero por otra parte me dicen, haz esto, no hagas esto, te he dicho que hagas esto, sí. O sea, no me permiten ser a mí mismo. Ahí, por ejemplo, hay una contradicción. ¿Dónde está confianza en uno mismo? Ser tú mismo ya. Sí. Autoestima. Ya, autoestima. Esa palabrita también hay que entender lo que es autoestima. ¿Cómo llamarle a ser tú mismo quien procesa ya la información? Sí, pero ¿cómo llamarle a eso? ¿Qué nombrecito ponerle? Ya no es el que pensar, sino es el acto de pensar. El acto de pensar. El acto de pensar es un proceso propio que sucede en cada ser humano. Ese acto de pensar no está influenciado por nadie ni por nada. Eres tú mismo, ¿no? Quien detecta, quien investiga, quien entiende las cosas tal como son y tal como no son también. Eres tú mismo. Ni siquiera ya las leyes o las constituciones influyen en ti. No hay ya órdenes, no hay. O sea, tú mismo estás ya. Ni siquiera lo haces por un premio o por un castigo, no, sino es el acto de pensar, está libre. Eres tú mismo. Ni siquiera lo haces para que los otros hablen bonito de ti, sino es el acto de pensar. ¿Qué es el acto de pensar? Es un proceso propio que sucede en cada ser humano. Sobre todo cuando pone atención a sí mismo y se da cuenta por sí mismo. Ya. Es el acto de pensar. Pero el qué pensar, no, porque el qué pensar son mandatos, órdenes. Una preguntita para ustedes. No hace mucho una señorita me dijo que terminó con su pareja. ¿Por qué? Porque su pareja le había dicho modelo. Y modelo para ella significaba, el nombre de prostituta. Pero ¿quién le había dicho
esa información su papá y su papá enseña matemática. Ahí, por ejemplo, ¿qué se ha producido? ¿Un qué pensar o un acto de pensar? Un qué pensar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque su papá y lo que ella hizo es repetir nada más. Bien. Desde pequeñito se nos dice el qué pensar. Así se destruye la espontaneidad, la naturalidad. Nunca hay el acto de pensar. No hay. El acto de pensar no hay porque estamos acostumbrados al qué pensar. Así es que, así podemos decir, esta nada más es un ejemplo de las tantas que hay. Entonces, así podemos traer esto. Nuestra decisión, recuerden, nuestra decisión ya está decidida. ¿Por qué no dice, profesor? ¿Lo que yo decido ya está decidida? Claro, ya está decidido. No, profesor, voy a decidir. No, tu decisión ya está decidido. Lo único que estás haciendo es dar cumplimiento a lo que ya está programado. Pero por otra parte digo, voy a tomar mis propias decisiones, yo soy yo mismo, tengo que decidir yo por mí, pero no. Aparentemente creemos de que estamos tomando vuestras propias decisiones. No, esas decisiones ya están programadas. ¿Cómo sucede esto, profesor? Fácil, con el qué pensar, pues. Por ejemplo, la señorita, su papá le ha dicho, las modelos son prostitutas. Bien. Entonces ella lo único que hizo es repetir. Tomé una decisión, terminé con mi pareja. ¿Por qué? Porque me dijo tal cosa. ¿Ve? Ya está decidida. Ni siquiera se puso a pensar un momento, ¿lo que me está diciendo eso o no es? No, hay repetición. Por eso, con el qué pensar se destruye, con el qué pensar se programa la mente. Y con el qué pensar, oye, estúpido, la vida es algo así, la vida es viviente, pero le ponemos marcos con el qué pensar. Marcos. Entonces, ¿qué hacer para darme cuenta de todo esto? Es sencillo, el acto de pensar. El acto de pensar, te detienes y empiezas a decir, un momento, eso no es. Entonces ya no eres parte del montón, por decirlo así. Ya no formas parte de un sistema, sino eres un hombre pensante, que ya nadie puede influir sobre ti. Porque piensas, te das cuenta. ¿Ven? Eso. Y tal vez con el acto de pensar podemos cuidar a los demás, ya que con el que pensar lo destruimos, lo sacamos, es como si sacaras a una plantita desde su raíz y le vendemos un mundo o una estructura psicológica que no es. Muchos hablan de cuidar a los demás, pero para cuidar hay que entender. Quien no entiende, su cuidar es sacarlo de lo que realmente es. Entonces el tema es, nuestra decisión ya está decidida. ¿Por qué? Pero nuestra decisión no está aún decidida, se produce cuando primero hay el acto de pensar. Ahí tu decisión no está decidida. Es como si volvieras a nacer. Me hicieron la entrega de todas estas preguntas, o sea, de todas estas respuestas. Esto me servirá como base para hacer un aporte la clase, esta clase, o sea, este lunes. Aquí pusieron, por ejemplo, el mañana es un nuevo día, descanse y mañana sonríe. ¿Ya? También pusieron, no te deprimas por alguien que no vale la pena. Para la mayoría, ¿quién tiene la culpa? ¿Ella o él? ¿O ambos? ¿Ambos? Porque nuestra psicología está orientada a echar la culpa a ese, ¿no? A ese sinvergüenza, ¿no? Ese sinvergüenza lo va a pagar. Y todos, casi todos hemos aceptado. Pero voltea, pues. Voltea, míralo de otra manera. De repente, quien es culpable es ella. ¿Quién? ¿Ella? Claro, o sea, ella es el culpable, no él. Pero si sigues profundizando, voltéalo más. De repente, ambos, ella y él.
¿Ve? Es ampliar, pero casi siempre estamos orientados a seguir solo una percepción nada más, algo limitado.